Bienvenidos una vez más a The Panduit Podcast, un podcast de Make It Happen y un espacio para hablar de tecnología. Yo soy Maru Arce, Regional Marketing Manager en Panduit Latinoamérica y seré su anfitriona de este episodio. El día de hoy tengo la oportunidad de platicar con dos gurús y eminencias de temas como automatización, sustentabilidad, eficiencia operativa y manufactura. Oscar, Jorge, me encantaría que ustedes se presenten y le cuenten un poquito de su experiencia a nuestra audiencia. Gracias por la invitación primero que nada. Oscar López. Yo soy en Rowell. Primero, Rowell Automation ya tiene un tiempo en la organización, desde el 2010, y actualmente estoy liderando una estrategia que tiene que ver con esa mezcla de las tecnologías digitales con la sostenibilidad y cómo ayudamos a alcanzar objetivos de esta naturaleza a organizaciones de todos los tipos, ¿no? Principalmente en esa área hoy en día me desempeño. Me gustaría compartir un poco de eso, ¿no? Mi nombre es Jorge Bleisefer. Yo estoy como Business Manager para Panduit en la ciudad de Monterrey. Me toca ver muchos retos con manufactura. Y bueno, ya hasta me daría pena decir desde cuándo empecé en Panduit, pero empezamos desde el 2000. Entonces me acuerdo muy fácil, Oscar, porque voy con el siglo. Entonces ahí sí me acuerdo con cuántos años llevo, porque en qué año estamos, los años que llevamos, ¿no? Entonces he sido bendecido de trabajar en esta compañía y encantado de colaborar. Grandes trayectorias, la verdad es que yo agradezco mucho ser parte de este equipo porque tengo la oportunidad de convivir con personas como ustedes y que nos enseñan tanto y que aparte transmiten tanto conocimiento y revolución de tecnologías. Hablando de esta parte de manufactura, el día de hoy con tantas tendencias tecnológicas, tantas necesidades de sustentar, por ejemplo, temas ecológicos, de ayudar a sanar el planeta y de seguir haciendo operación eficiente, hemos llegado a una nueva tendencia llamada la manufactura verde. Ustedes que están en este ámbito, ¿cómo definen qué es la manufactura verde? ¿Qué retos está enfrentándose actualmente esta tendencia y qué objetivos busca cubrir? Por favor, obrero. Muy bien. Sí, Bueno, creo que es un área que ha tomado relevancia recientemente, a pesar de que no es un tema nuevo. Hemos escuchado por muchos años atrás organizaciones tratando de hacer esfuerzos. Podemos enumerar aquellos como empresas socialmente responsables que están por ya varios años tratando de mejorar, compartir a la comunidad internamente, hacer sus propios esfuerzos. Y este concepto ha ido evolucionando y hoy en día hay un término en inglés que se llama Environmental, Social and Governance, o ESG, por sus siglas en inglés. Y creo que es hoy en día un precedente de cómo es que se vislumbra el futuro en esta dirección. La manufactura verde viene a ser aquel esfuerzo para poder alcanzar esos objetivos en materia ambiental, en materia social y en materia de responsabilidad. Es decir, hay que cumplir también con algunas prácticas que gobiernos o instituciones dentro de la región ponen como prácticas para compartir con la comunidad, ¿no? Entonces creo yo que México, voy a focalizarlo a nuestro entorno, ha estado haciendo esfuerzos de manera gradual. La pandemia aceleró definitivamente algunos de estos elementos. Diferentes estados ya están haciendo esfuerzos en materia legislativa para poder hacer que se vuelva una realidad, ¿no? Que creemos que es algo que va a tomar mayor relevancia en los próximos años, y vemos organizaciones transnacionales que no solamente están haciendo esfuerzos, sino que el conjunto de la legislación con la parte económica, con la parte de valorización de empresa, la imagen de empresa ante el público, ha generado cierta presión también para que se ejecute. Entonces, vemos mucho futuro en esta dirección. Jorge, desde la perspectiva que nosotros vivimos en Panduit, ¿cómo vemos esta tendencia? Como dijo Oscar, no es nuevo, el tema no es nuevo. Traemos algunos años atrás buscando, creo que empezamos a verle un poquito más de forma, empezamos a verle un poquito más de preocupación hasta desde la parte gubernamental, enfocado incluso a beneficios de compañías que están enfocando sus esfuerzos y como premiando sus esfuerzos. También estamos viendo la parte de incentivar más a empresas a que logren esos objetivos de llegar a este estatus verde. También vemos, Oscar lo mencionaba, compañías internacionales donde ya incluso ya tienen métricas de llegar a un nivel de descarbonización muy, muy fuerte. Entonces,
ya lo vemos en métricas, ya lo vemos en objetivos, ya lo vemos con más forma que antes. Antes eran como muy buenos deseos. Entonces, realmente le vemos un poquito más de forma y también presiones gubernamentales. Vemos mucho más interesante el futuro porque hay más compromisos ahora. Tocaste un punto que me parece es muy relevante y sobre todo en nuevas generaciones más conscientes. La necesidad de acelerar la descarbonización y de atacar o de mitigar las variaciones de temperatura lo vivimos, ¿no? O sea, este cambio climático cada vez es más fuerte, la escasez de recursos, lo estamos también viviendo. ¿Qué decisiones se están tomando actualmente para que esta tendencia de la manufactura verde ayude a acelerar esa mitigación de estos factores? Creo que hay varios elementos que se conjugan para poder lograr, primero, un tema de cultura interna de organización donde las personas permeamos a otras personas con un mensaje, creamos conciencia. Y bueno, sabemos que este tema de manufactura verde, ya lo decía, no es solamente plantar arbolitos o no solamente es hacer una donación a la comunidad. Tiene un espectro más amplio, hay un marco de trabajo que hay que considerar, pero la cultura siempre va a ser el pilar. Es decir, las personas somos los elementos que vamos a hacer que esto ocurra, ¿no? Aunado a eso, las regulaciones. Es decir, voy a poner un ejemplo a lo mejor simple. Esperamos que el día de mañana exista algo así como un programa Hoy No Circula, que hoy se utiliza para los vehículos, pero también es para las empresas, ¿no? Donde tengamos indicadores de cómo es que se genera el CO2, cómo es que genera una huella de agua, cuánto se consume de agua en la fabricación de un producto. Entonces, todos esos elementos, al regularlos, van a crear esa bola de nieve donde a través del uso de impuestos y otros mecanismos, o la industria va a empezar también a incentivarse, ¿no? Son motivadores económicos adicionalmente al esfuerzo que cada organización quiere hacer. ¿Por qué? Porque el consumidor, el usuario final, también presiona, ¿no? También presiona en las nuevas generaciones, están más proactivas de consumir cosas que vengan asociadas a elementos de sostenibilidad. Ejemplo, tal vez a nosotros nos tocó vivir, tal vez en la universidad no teníamos una materia que tuviera que ver con sostenibilidad. Hoy en día las universidades ya lo tienes. Entonces, se crea un poco más de conciencia, por eso las nuevas generaciones están más proactivas. Es cierto, las nuevas generaciones son cada vez más conscientes. En algún momento llegué a escuchar incluso que decían que estas son las últimas generaciones que tienen la conciencia necesaria y que pueden hacer todavía un cambio importante. Entonces, considerando esto, ¿qué factores estaríamos nosotros teniendo en cuenta en empresas como las nuestras, Rockwell Automation, Panduit, que somos parte de esta cadena de producción y de valor, o que somos fabricantes también nosotros, para inculcar en no solamente las generaciones que vienen de estudiantes, sino las nuevas generaciones en la empresa, esta hambre por cambiar las tendencias anteriores por estas nuevas como la manufactura verde? Hay un dicho que dice, el buen juez por su casa empieza, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces preguntan, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Yo quiero ser más sustentable. ¿Qué empiezo a hacer? ¿Qué tuerca aprieto, no? Entonces, hay detalles tan simples. Haz tu consumo de energía más eficiente. Reduce el tema de residuos, recicla más. Tus cadenas de suministros, que estén cerca de donde estás. Si la cultura interna no va hacia allá, difícilmente vas a transformar algo. Entonces, tenemos que hacer esas capacitaciones internas de concientizar a la gente internamente. Entonces, así lograremos producciones más limpias, pero necesitamos empezar con detalles, el uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, no sé, hasta poner paneles solares, a tratar de ayudar, ¿no? Ayudarnos a tener esa producción más limpia. Hay muchos detalles que parecen básicos, pero hay que empezar por ahí. Nosotros mismos tenemos que empezar a jugar con eso, ¿no? Ustedes en la práctica, ¿qué están esperando los clientes? Porque no solamente somos nosotros diciéndoles para dónde, sino también ellos demandan, ¿no? Y nos muestran como esta parte de yo tengo estas necesidades. ¿Cómo complementamos o cómo los ayudamos a hacer esta transformación? Las industrias tienen indicadores internos que buscan acelerar, por ejemplo, quieren eficiencia operativa, mejorar en temas de labor, o sea,
muchos de los indicadores que tú vas y consultas Ujú. en un estado de resultados hoy en día son un factor que ellos quieren aprovechar para subirse a esta tendencia de la sostenibilidad y que, bueno, que empaten y que mejoren y demás, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, las transnacionales, que es donde pudieran estar un poquito más la presión y eventualmente va bajando a pequeñas y medianas empresas, familiares y demás, los indicadores de ESG se reportan en la bolsa. Es decir, por eso vemos empresas transnacionales haciendo un reporte de sostenibilidad que hace llegar a alguna bolsa y calificadoras como Standard Poor's les ponen un valor del 0 al 100, qué tan sostenible eres o, en su defecto, las empresas están buscando certificarse en certificaciones como EcoVadis, ¿no? Entonces, vemos ese tipo de presiones y justamente hay que mirar que este marco de trabajo tiene varias aristas. Voy a poner un ejemplo que seguramente nos toca mucho en el tema de la tecnología y a veces no conectamos el ejemplo de la ciberseguridad. La ciberseguridad cabe dentro del marco de ESG en la parte de gobierno. Y gobierno habla de cómo es que a través de un esfuerzo de esta naturaleza hace que seamos más seguros. Y no solamente a nivel datos, sino también a nivel de la seguridad física, a nivel de cómo es nuestra cultura, nuestro ambiente, donde pues, la empresa sea más diversa, equitativa, inclusiva. Entonces hay varios elementos que se conjuntan dentro de ese esquema de sostenibilidad. Y creo yo que nosotros como compañías de tecnología buscamos que no solo apuntemos a que disminuyas tu huella de CO2, a que mejores en la huella de agua, pero también estos otros elementos humanos creo que son fundamentales y al final del día la empresa los tiene que marcar y tiene que decir en su reporte de sostenibilidad qué resultados obtuvo, qué esfuerzos hizo y en qué dirección va. ¿Por qué? Porque la misma calificadora en su valorización de la empresa les va a decir, oye, yo vi que hiciste todo este esfuerzo, entonces te pongo 90, 95, 80. Además, Maru, esa calificación que le dan a la compañía de la que habla Oscar es importante, Ujú. pero también hay otra parte detrás que es la imagen de la compañía al mundo. Entonces, esa imagen Claro. es un check que estamos vendiendo, perdón que salga mi espíritu vendedor, pero ¿Por qué vendiendo en esto? entonces la realidad es que esa imagen que proyectas al mundo de que eres una empresa preocupada y ocupada en el tema verde, también te va a traer oportunidades de negocio. Y cualquier empresa que está haciendo eso también tiene que ver que hay un beneficio detrás de eso. Primero es hacer más eficiente tu compañía, de entrada, ¿no? Pero ¿por qué lo quieres hacer más eficiente? Porque hay un mundo competitivo, globalizado, que tú compites con todo el mundo. Entonces, en aras de hacer esa compañía verde para hacerla más eficiente, y si la hago más eficiente, soy competitivo, esa me da más oportunidad, ¿no? Al final también hay una venta de imagen de la compañía. ¿Cuál sería como el mayor ganar-ganar que recibe una empresa que decide transformarse en la manufactura verde? De entrada la eficiencia, ¿no? Yo creo que es una eficiencia en muchos aspectos y el ser más eficiente te pone competitivo. Haciendo tu producción más eficiente, en el momento que eres más eficiente, eres más competitivo. Y esto dirían que está relacionado, digo, también he escuchado hablar mucho de la tendencia de reimaginar la cadena de suministros, como tú comentaste, Jorge, y el término de economía circular. Voy a ponerlo en palabras tal vez de simples. La cadena de suministro por muchos años se ha ido transformando, ¿no? Ha ido Con la pandemia más. totalmente de producir local, después a producir global, y justamente este tema de sostenibilidad empieza a acercar esa idea de producir más local. ¿Por qué razón? Porque hoy en día tal vez tenemos una taza en nuestra mesa, pero esa taza tal vez fue fabricada por allá en Asia, en otro lugar. Entonces imagínense todo lo que tuvo que viajar para poder llegar a nuestras manos. Y ese viaje fue generando una huella de CO2. Se busca que con la filosofía de que produce lo local, la huella de CO2, vamos a reducirla. No quiero decir que en esa primera fase se va a eliminar, ¿no? Pero Russell, la otra es que abordamos por varios años un crecimiento de producción y consumo excesivo, ¿no? Si ustedes recordarán, el refrigerador de la abuelita estaba hecho para
durar toda la vida. Lo usaba la abuelita, la hija, la Bueno, nieta. hasta en las películas salen que resisten todo. Definitivamente. Y esa fabricación para una larga vida, varias generaciones, se fue transformando a reducir, a crear una obsolescencia programada para incentivar el consumismo, ¿no? Entonces, pareciera ser que hoy estamos regresando a esa etapa donde darle un poquito más de longevidad a los productos para que no se tire. La electrónica que se volvió muy desechable en los últimos años y genera mucha basura. Entonces, es ese tema de hacer que el producto pueda tener una segunda, tercera vida, reciclarlo. Y ya cuando de plano no lo podamos reparar o remanufacturar o como sea, al menos que se pueda reciclar, para poderle dar continuidad a ese ciclo que se busca, ¿no? Inclusive hay mucha certificación alrededor de esto, pero las personas cómo hacemos uso, cómo demandamos el producto, cómo queremos consumir, seguramente va a ser la manera en cómo se dicta en que las grandes organizaciones fabriquen o hagan lo que consumimos, ¿no? Entonces es algo interesante de evaluar. La cadena de suministro se transforma con el paso de los tiempos, pero bueno, el consumidor siempre va a ser factor clave en la manera de cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Justo es parte de lo que se comenta dentro de esto de la economía circular y la industria 4.0, ¿cierto? El factor humano como potenciador de la transformación. Claro. Considerando esto, entonces, ¿cómo empatan conceptos como, por ejemplo, la excelencia operativa y la manufactura ¿Autónoma? autónoma? ¿Cómo empatan con estos conceptos? Porque, pues, uno podría pensar, viendo películas de sci-fi, que un autómata va a salir un robot y me va a enseñar acá como qué onda. Pero ¿es eso o a qué se refiere? ¿Cómo integra este concepto de acercar al ser humano como transformación y tomando estos dos conceptos? Bueno, me ha tocado ver muchas manufacturas donde ves robots corriendo por todo el almacén, transportando desde tarimas, materiales pequeños, grandotes, y no hay un alma humana ahí adentro, ¿eh? O sea, bueno, siempre hay alguien ahí vigilando, ¿eh? Siempre hay alguien vigilando, pero hay un humano detrás. Sí, claro. Pero sí me ha tocado ver mucha manufactura completamente autónoma, sobre todo en centros de distribución, donde los dos almacenes son grandes. Es increíble ver cómo los robots mueven por todo el patio, por todo el almacén, vía una programación. Y es importante señalarlo que hay una alta ingeniería detrás porque no es tan fácil lograrlo. Y sobre todo, y que Oscar puede seguramente redundar más, es más experto que yo en el tema de, ok, donde hay muchas conexiones también hay, debe haber mucha ciberseguridad. Porque entre más puntos de conexiones haya, también hay más puntos vulnerables. No, en y el efecto. piso de manufactura tenemos la mala fama que por ahí nos cuelan muchos, ¿no? Pero sí, es sumamente interesante la parte autónoma y cada vez la vemos más. Y todo esto, ¿cómo entra? Tenemos una alta ingeniería. La parte de automatización es fundamental, ¿no? La parte de controladores es sumamente importante. Nosotros como Pandit solamente ponemos la infraestructura, pero siempre he dicho, necesitas un buen cimiento para soportar todo lo que está ahí detrás, ¿no? El tema de cómo ha ido evolucionando la industria, voy a hacer un poquito de preámbulo. Justamente antes de la pandemia, por ahí del 2010, empezó a sonar ese término que mencionabas de industria 4.0. Ujú. Luego en el 2017 empezó a aparecer una evolución que le llamábamos industria 5.0. Ok. Dependiendo de la región en el mundo donde se tocara esta conversación, se hablaba de diferentes elementos. Hubo un aprendizaje con la pandemia, definitivamente. Tuvimos pérdidas, pero también tuvimos aprendizaje, aceleración digital y demás. Pero supimos que las personas seguían siendo nuestro centro de todo esto. Teníamos que sumarnos a esfuerzos de sostenibilidad y resiliencia. Entonces, estos tres elementos están empezando a dictar lo que ahora estamos viendo en las nuevas industrias, ¿no? Sabemos que pasó una pandemia, pudiéramos estar expuestos a una más en el futuro, y entonces nuestra capacidad de ser resilientes se vuelve interesante, ¿no? La industria está explorando el aprendizaje. Durante la pandemia se incrementó el consumo de alimentos, de fármacos, de electrónicos y demás, cosas que necesitamos. Entonces, la industria entendió que
las mismas personas demandábamos más cosas. Ujú. Entonces, ese estar preparado es una de las cosas. Y eso incluye que ahora la industria ha aumentado la conectividad, por lo tanto la ciberseguridad se vuelve más crítica. Y eso nos lleva a poder tomar decisiones también un poco más informadas porque la conectividad nos ha permitido obtener más información. Y esa información nos genera aprendizaje o como el término en inglés, los insights, y nos ha llevado a explorar tecnologías como la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hoy en día, uno de esos robots que vemos en los centros de logística Ujú. están gestionados a través de un GPS, es decir, conectividad. Tienen temas como el 5G y, y su motor de operación es inteligencia artificial. Entonces, hoy en día nosotros cuando tratamos de incrementar los niveles de productividad, por ejemplo, en un almacén inteligente, abordamos todo eso. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque queremos ser más eficientes. Al ser más eficientes, vamos a reducir agua, vamos a reducir consumo eléctrico y también vamos a poder aprovechar a que las personas se enfoquen en hacer actividades que son de mayor valor, que tengan más oportunidad de aplicar su pensamiento lógico y reducir un poco las actividades repetitivas, ¿no? Por ejemplo, en los almacenes, el tema de las lesiones por cargar cosas y los paletizados, eran áreas que continuamente generaban problemas. Y la sostenibilidad busca, decíamos, mejorar la calidad de vida de las personas. Un entorno más consciente también. Correcto. Entonces, definitivamente la tecnología conecta con la eficiencia, la conectividad, decíamos, el 5G, la ciberseguridad, todo eso, la inteligencia artificial. Y muchas veces modelamos a través de gemelos digitales previos a construir un sitio. De todas las tecnologías ahí abonan para lograr esos objetivos que perseguimos, ¿no? Hacer manufactura más verde. Y entonces podrían decir que no solamente la manufactura verde es como potenciador de tecnología y viceversa, ¿no? Innovación. Uno va con el otro, sino también podrían decir que es más rentable. Si yo le digo a un CEO o al dueño de una compañía que tiene que volverse verde y no es más rentable, no lo aplica. O sea, la rentabilidad es parte del negocio. Si tú inviertes en algo donde no va a ser rentable, no lo van a invertir. Pero lo mencionaba Oscar, sí está atado una cosa con la otra. La tecnología te va a ayudar a ser más eficiente y en el momento que eres más eficiente, eres más rentable. Dirían que la industria actualmente, no solo en Latinoamérica, a nivel global, ¿es resiliente a adoptar esta nueva tendencia? Yo creo que es gradual. Y la gradualidad se va dando en la medida en que el consumidor lo demanda, en la medida en que la regulación también lo refleja. O lo exige, Oscar. Definitivamente. Entonces, es bien conocido que, por ejemplo, Europa, que es una de las regiones que va más avanzado en este tema, inclusive hemos escuchado que a lo que nosotros le seguimos llamando Industria 4.0, 5.0, ellos ya sacaron un término que se llama Green 0.0. Entonces, van en esa dirección. Es decir, este tema de la rentabilidad se vuelve crítico y por eso hoy en día las transnacionales que cotizan en bolsa tienen que presentar dos documentos relevantes. Uno, su estado de resultados. ¿Sí? Y dos, su reporte de sostenibilidad de manera anual. Eso genera la valorización de tu acción. Entonces, si tú me preguntas en este día, o sea, sostenibilidad suena mucho a lo verde, suena al tema de ecología, suena a algunos otros elementos, pero la realidad de las cosas es que cuando tú lo llevas al ámbito empresarial, la valorización de una empresa hoy en día depende de los esfuerzos que hagan en materia de sostenibilidad. ¿Cómo hacemos que eso trascienda? Les voy a poner un ejemplo. Hay una transnacional de alimentos que les dijo, yo voy en esa dirección, ¿no? Tengo que ser más sostenible, tengo que ser más eficiente en este tema. Y les decía, bueno, dado que yo evalúo mis esfuerzos, no solamente al interior, sino con la comunidad y con mis proveedores, al menos yo necesito que mis proveedores, no sé si a lo mejor Pedro, que es un tornero que trabaja en la esquina y me maquina algunas piezas, o una compañía pequeñita me hace unas instalaciones, yo necesito que esas compañías también se suman a mi esfuerzo.
para que yo pueda mantenerlos en mi pool de proveedores. ¿Por qué? Porque si tú no te sumas a eso, pues le pega a mis indicadores. De esa manera hemos visto organizaciones que le están diciendo a sus proveedores, aunque sean pequeñitos, súmanse al esfuerzo, al menos sean empresas socialmente responsables, para que los podamos seguir manteniendo. Entonces, a veces hablamos de esa compañía transnacional que cotiza en bolsa, pero ¿qué pasa con Pedro que tiene su tallercito en la esquina? Entonces, todo es una cadena, todo está conectado. Y las compañías privadas mexicanas o internacionales, digo, al final, por ejemplo, voy a hablar de Pando, y Pando es una compañía privada, pero no por eso no vamos a dejar de hacer todo lo posible para llegar a esos grados de sustentabilidad, responsabilidad y demás. No, yo no reporto en bolsa, ni voy a recibir esa calificación, pero es un compromiso interno, es un compromiso de nosotros hacia el medio ambiente, porque también, lo dije ya una vez, también es una cara que tú reflejas al mercado, también es una imagen que cuidas, una imagen que estás mandando al mercado, que estamos ocupados y preocupados por el medio ambiente, ¿no? Entonces, Jorge, ¿tú recomendarías que las empresas busquen esta transformación a la manufactura verde? No, definitivo. Yo creo que todas están volteando a ver eso. Como lo dijiste, gradualmente. No se vuelve una compañía verde de la noche a la mañana. Es un tema, es un proceso. Entonces, así como hablando de procesos en manufactura, en algún momento nos preocupábamos por los ISO 9000 y el tema de procesos y procesos, ahora nada más no son los ISO 9000, ahora son los ISO 14000, ¿no? Los ISO 14000 son certificaciones ambientales, entonces también están ocupados en eso. Entonces, no es de la noche a la mañana, es gradual, pero todos están volteando a ver eso, sí o sí. ¿Qué dirían ustedes que son los factores que a lo mejor faltaría resaltar ante posibles empresas, fabricantes que pueden dar ese brinco y que pueden hacer esa transformación? ¿Qué necesitaríamos resaltar nosotros ante ellos para convencerlos de que cambien a la manufactura verde? Bueno, yo creo que los factores pueden ser múltiples, pero es un tema evolutivo, ¿no? No es un asunto de querer o no querer. Al final del día, el mercado sigue creciendo, la cadena de suministro sigue transformando, los consumidores cambian la manera en que consumen y el usuario es el que va a estar generando esa presión. Entonces, definitivamente, si la industria no hace esa gradualidad, no empieza a abordar el tema, pues cuando llegue el momento te vas a dar cuenta que estás, no sé, 10 años atrás de otras organizaciones, otra compañía por allá del otro lado del océano está haciendo muchas cosas y va mucho más adelante. A lo mejor tú tratas de llegar al consumidor con certificaciones y no las tienes y te toma algún par de años alcanzarlas. Entonces es un tema de transformación. No es algo que vayamos a ver como una moda y se quita, ¿no? Porque recuerden, estamos viendo regulaciones de gobiernos, estamos viendo demandas por parte del consumidor de cambiar la forma en que No, recibe. lo estamos viendo físicamente. O sea, los cambios climáticos son Es una realidad. inevitables. Y ahorita mencionaba, Oscar, que si yo produzco esta taza y viene desde Asia, a lo mejor el alfarero que está en Tonalá, Jalisco, y dice, yo quiero ponerme competitivo, tengo que hacer cosas diferentes, tengo que ver cómo sí poder competirle a esa gente que viene de Asia. O sea, ejemplo, si yo quiero proveer, si yo fabrico algo, quiero ser proveedor de alguien más, ese alguien más tal vez me va a empezar a exigir, ¿y estás certificado? ¿Tienes ISO 9000? ¿Tienes ISO 14000? Si tú no tienes esos checks, no puedes ser mi proveedor. Entonces, hay una demanda, y lo dijiste muy bien, del mismo mercado. Hay una exigencia del consumidor también, o de proveedores, de tus clientes. Entonces, si tú no tienes esos checks, te estás quedando en desventaja. Y es donde decía, la eficiencia te hace ser más competitivo. Pero algo que vamos a ver con las generaciones nuevas es esa mezcla de hacer las cosas en conjunto con la tecnología, ¿no? Creo que esa mezcla de gente que está más dispuesta a utilizar temas digitales es parte de lo que engancha a las personas en sumarse al esfuerzo, ¿no? Y tengo una anécdota. Justamente visitamos a una compañía por allá en el norte y ocasionalmente íbamos por otro tema y había una reunión enfocada en mejorar los aspectos de seguridad de la planta. Nosotros nos encontramos con un grupo que venía saliendo de su reunión, que estaba tratando esta temática,
y nos decían, a ver, señores, ustedes estábamos trabajando con unos lentes de realidad virtual. Decían, justamente venimos saliendo de una reunión donde ya el cartelito con instrucciones, oye, no le metas la mano aquí, ponte esto, condúcete así, ya no enganchan las generaciones. Yo necesito herramientas que estén más al nivel de lo que busca el usuario. Decían, tenemos que pasar de ese papel a tecnologías, a apps, a sistemas que nos permitan que el usuario consuma en la manera en que está, bueno, no voy a decir que está programado, pero que su estilo de vida lo ha llevado ahí. A lo mejor el señor que estaba en esa línea de producción, que tiene 50 años y ha trabajado ahí 20 y con el papelito escrito le era suficiente, pero la nueva generación casi que quiere que en el teléfono le dé el warning, y ahora hay mucha manufactura así, ¿eh? Al teléfono, claro, del gerente de la planta, de los encargados de la línea de producción, están llegando todo el tiempo. Warnings. Y hace poco me enseñaron también a mí, como anécdota, en mis épocas, Oscar, cuando tú veías un enlace de fibra óptica y querías ver si tenía o no tenía luz, pues literal, sacas un papelito y pues, si veías que estaría luz, pues, es que, digamos, es muy delicado meter el ojo para ver si hay luz, porque Claro, el láser, ¿no? claro. El láser es el que puede estar atrás. Entonces, uno de los chavos, en la nueva generación, dice, no, hombre, saca el teléfono, ingeniero, y y ellos todos hacen con el teléfono, porque están acostumbrados a eso. Sí. Nosotros, las generaciones más viejitas, no tanto. Más rockers acá. No tanto, pero los nuevos chavos todo tienen con el teléfono. Entonces, si están encargados de una línea de producción, ellos quieren todos los avisos, quieren todo, casi que quieren tener en tiempo real aquí todo. Estamos casi por terminar este episodio, pero antes quiero invitar a toda nuestra audiencia a escanear el código QR que está apareciendo en estos momentos para poder tener mucho más información de este y otros temas alrededor de la industria de la manufactura. Ahora sí, antes de que este episodio termine, ¿cuál sería como el ABC o cómo le podrían recomendar a un manufacturero, un fabricante, entrar a este proceso? No, gracias por la oportunidad y esa invitación nuevamente. Creo que, primero que nada, no hay una receta escrita. Cada organización tiene particularidades y entonces seguramente esas particularidades van a hacer a que tú tengas que tener una hoja de ruta específica para tus objetivos, tu etapa de madurez, dónde estés situado y demás, ¿no? Lo que sí puedo decir es que siempre es muy relevante estar apegado a prácticas internacionales. Es decir, yo mencionaba hoy en la cadena de suministro, EcoVadis es una buena referencia de certificaciones en la cual puedes estar inmerso, justamente como Rockwell Automation es las certificaciones que nos gusta tener hoy en día, somos Volta en ese tema. Y también, ¿por qué? Porque nuestros propios clientes ahora nos preguntan, ¿qué tan estamos a la par con esta temática o solamente platicamos de ella o realmente estamos haciendo esfuerzos en casa? Y en esa dirección, bueno, pues esa es una manera de demostrarlo. Nuevamente, no hay una receta, pero sí hay gente especializada en el tema que puede acompañar, hacer desde una actividad de evaluación, entendimiento, y siempre, por los fabricantes, siempre tratamos de acompañarlos en la medida de lo que nos permitan. Y en esta dirección, pues yo solo pudiera resaltar, no una receta, pero sí elementos que vemos comunes para la industria, ¿no? Que casi cualquier compañía va a necesitar. Y vemos que definitivamente se tiene que sumar a ese esfuerzo de empresa socialmente responsable al menos, o llegar a esa práctica de ESG, ¿no? Como lo mencionaba. 2, prepararse de manera resiliente. O sea, el negocio cambia. Hoy lo escuchamos en las noticias, que llega una forma de trabajar de un lado, que si los impuestos, que si no sé qué. Entonces, los gobiernos están reconfigurando la forma en que consumimos las cadenas de suministro, cómo se redirigen los productos entre los países. ¿Cómo entran los recursos del país? Entonces, el estar listos, ser resilientes para esas situaciones es clave. Las personas, no nos olvidemos que las personas es quienes hacemos a las organizaciones. A medida que tú tengas fuerte presencia, enganchados a las personas, frescas, motivadas, va a ser la manera en la que la empresa va a poder seguir adelante y bueno, se va a comprometer con esa cultura que buscamos alcanzar, ¿no? Y definitivamente pensar en la tecnología como una herramienta que va a ayudarnos a alcanzar todas esas metas
que nos pongamos. Entonces, definitivamente, estos elementos van a ser relevantes en el proceso. Nuevamente, no hay una receta escrita. Sabemos que hay certificaciones, sabemos que podemos crear una hoja de ruta y en esa dirección trabajar por los siguientes años. Y no es algo escrito en piedra. Seguramente año con año vamos a tener que revisarlo y si hay que reencaminar un poquito el rumbo, lo tendremos que hacer, ¿no? Definitivamente. Puede uno desviarse, pero no perder el objetivo, ¿cierto? Es correcto. En tu caso, Jorge, imagínate que tú eres hoy el dueño de una empresa fabricante. Te decides a tomar este rumbo. ¿Qué decisiones tendrías que seguir o implementar para comenzar? Si yo soy el dueño, tengo que informarme. Informarme bien de cómo hacerlo. Cómo verderizarme. Voy a usar el verbo verderizar. ¿Verdad? Nos vamos a verderizar. Nosotros nos verderizaremos. Entonces, primero tengo que informarme, asesorarme. Lo dijiste, hay compañías que te pueden asesorar, que te pueden dar una ruta. Yo también coincido contigo, Oscar, no hay una receta. Cada compañía es diferente, desde las compañías públicas a las compañías privadas. Son dos cosas diferentes. Compañías pequeñas, medianas, que en México existen muchísimas. Y lo que yo sí quisiera recalcar es los beneficios de verderizarnos, ¿verdad? Del verbo verderizar. Vamos a ver, yo creo que los beneficios de tener una manufactura verde, primera, es tu reducción de costos operativos. Y eso es importante. Si yo reduzco mis costos operativos, voy a ganar el TAP. Otro beneficio es, me voy a ser más competitivo. Si yo ahora sí soy dueño y yo mismo me digo, oye, voy a ser más competitivo en este mercado si me pongo verde, pero hombre, hay que buscar esa parte verde, ¿no? Sí. Otro beneficio, cumplo normas, reglas que a lo mejor el mercado me va a exigir, me va a preguntar, ¿estás certificado? ¿Tienes ISO? ¿Tienes los 14,000? Lo que quieras, las certificaciones que quieras. Si estoy listo y las tengo, ya empecé. Tengo una oportunidad mejor, ¿no? Entonces, otro gran beneficio de ser verde, mi imagen. Claro. Mi imagen. Mi imagen es lo que más vale. O sea, al final, si yo soy el dueño, yo estoy creando una marca. Si tengo una marca y la posiciono fuerte en el mercado y tengo esta imagen también de verde, mi marca se pone más bonita. Claro. Más verde. Más verde, veo más verde. Entonces, este verdeizar es bueno. Entonces, hay que buscar el cómo sí. Pues no me queda más que agradecerles a ustedes dos. Como dije en un inicio, son unos gurús. Y la verdad, tener esta oportunidad de platicar con ustedes ha sido una delicia y me ha ayudado también a mí a conocer más de este tema que es la manufactura verde. A mi lado, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto poder platicar, Jorge, Maru. La verdad, me siento en casa. Honestamente, hemos colaborado por muchos años y seguramente lo vamos a ir haciendo por más. Nuevamente, estos temas me apasionan, me gustan mucho. Y bueno, ojalá y podamos seguir conversando en futuros, pero al menos en esta ocasión lo he disfrutado mucho. Claro que sí. Gracias por la invitación nuevamente. Nada más agradecerte, Oscar. Esta es tu casa. Qué bueno que te sientes casa, claro, lo es. Esta es tu casa. Gracias, Maru, por acompañarnos. Y yo también agradezco a todos por habernos dado la oportunidad, a los que nos van a escuchar en el podcast. Seguimos trabajando y colaborando juntos. Y por supuesto también quiero agradecer a nuestra audiencia. Los invito dentro de 15 días a ver nuestro siguiente episodio. Soy Maru Arce. Nos vemos la próxima vez.